Muy buenas noches, doctor Lino Torres. Realmente le agradezco mucho. Buenas noches. Cámara. Agradezco mucho al Colegio de Bioquímica y Farmacia de Tarija por la invitación. Y bueno, estamos aquí para un poquito difundir los conocimientos que tenemos, más aún en esta época de pandemia, cuando la biología molecular se ha convertido en algo trascendental para lo que es el diagnóstico de este virus, ¿no?, causante de esta enfermedad COVID-19. Voy a estar durante estos 3 días como expositor hablando acerca de la temática que me han propuesto y espero sea de beneficio para todos ustedes a lo largo del desarrollo de las mismas y básicamente enfocado a lo que realmente hoy estamos atravesando como país y como una preocupación a nivel mundial, que es la COVID-19, ¿sí? Con estas palabras de introducción voy a dar inicio a la primera presentación, que es acerca de hablar un poco de los principios de biología molecular y biotecnología, ¿no? Bueno, no sé si me confirman, todos ven la presentación, creo que estamos bien, ¿verdad? Recording in progress. Bueno, cuando hablamos de biología molecular, pues uno en primera instancia pretende dar una definición, ¿no? Y bueno, he encontrado esta que es, creo, una de las más adecuadas. Y cuando hablamos de biología molecular, pues nos referimos a una ciencia cuyo objetivo principal es comprender los procesos celulares que contribuyen a que la información genética se transmita eficientemente de unos seres a otros. Estamos hablando de segregación de la información genética. Y además que ésta se exprese en los nuevos individuos. Actualmente, como les decía hace unos minutos, con el surgimiento del virus SARS-CoV-2 como causante de la COVID-19, la biología molecular ha tomado vital relevancia por ser una ciencia encargada en estudiar el comportamiento del virus que nos está afectando a nivel mundial. Todos somos conscientes, por lo menos en nuestro país, que estamos atravesando una 4ª ola, donde la biología molecular pues, se ha hecho trascendental para el diagnóstico del virus y las investigaciones que actualmente se están haciendo para permitir conocer cómo está evolucionando este virus y más aún todavía considerando la nueva variante Omicron, ¿no? Entonces vamos a también hablar acerca de aquello, cuáles son las estrategias de su detección y cuáles son las herramientas que actualmente se están utilizando para hacer la investigación básicamente para esta aplicación. La detección a través de la RT-PCR, ¿no?, que actualmente es algo que todo el mundo conoce. Todos hablamos de fútbol, pues todo el mundo sabe acerca de lo que es la prueba de PCR, ¿no? Conocer, por ejemplo, actualmente la secuencia genética del virus ha sido trascendental para conocer cómo este está cambiando, está mutando y está generando problemas de salud. Y esto de conocer la secuencia genética de SARS-CoV-2, pues básicamente se lo hace a través de técnicas de biología molecular. Y la técnica de biología molecular, pues es aquella conocida con el nombre de secuenciación. Cuando hablamos de técnicas de secuenciación de ADN, pues básicamente entendemos que tenemos 2 opciones de secuenciación. Una secuenciación llamada secuenciación de Sanger, que también la vamos a hablar más adelante en la tercera charla. Y también hay una nueva que se llama secuenciación justamente de nueva generación, que es aquella que estás realmente permitiendo conocer la dinámica del virus en torno a su evolución genética y conocer de manera muy rápida cuáles son las nuevas variantes a las que nos estamos enfrentando. Sin embargo, para tener todas estas herramientas moleculares en la actualidad, ha habido como que hitos históricos dentro de lo que es la biología molecular. No es que todo apareció como lo conocemos ahora, sino que esto ha ido surgiendo de manera paulatina,
en el transcurso del tiempo. Y esto apareció con un primer aporte, y esto nos recuerda seguramente lo que hemos visto todos en nuestra carrera o al estudiar en la facultad, en nuestras facultades, y es lo que ocurrió en el año 1866, cuando Mendel publica sus primeros experimentos de los guisantes. Ahí es cuando nace la genética, y diríamos que los primeros pilares para lo que hoy en día se conoce como biología molecular. Posteriormente, en el año 1869, con Frederick, quien descubrió que el núcleo de las células contenía una sustancia de carácter ácido y al que lo llamó nucleína. Ya con los años sabemos que ahora esa sustancia es el material genético en forma de ADN. Ya por los años 20, Robert descubrió que el ADN estaba situado en unas estructuras llamadas o llamados cromosomas. Y ya para el año 1944, Avery, McClure y McCarthy comprueban que el ADN pues, es el portador de la información genética. Y lo más importante, creo que esto sí es algo que realmente cambió todo lo que se conocía hasta ese momento, y gracias al aporte en el año 1953 de Watson y Crick, que revelan la estructura del ADN como una doble hélice complementaria que recuerda la estructura de una escalera de caracol, y ya de ahí en adelante se van dando pues una serie de experimentos, avances, publicaciones, que de manera exponencial esto llega a convertirse ya en lo que hoy tenemos. Y fue una serie de aportes que van desde lo que en su momento significó el trabajar, por ejemplo, y descubrir enzimas de restricción, trabajar con polimerasas, por ejemplo, ¿no? Que conducirían a lo que se conoce como tecnología del ADN recombinante, ¿no? Y que es la base de la biotecnología que actualmente se tiene, ¿no? En el mundo. La biología molecular está basada pues, en el análisis de algunas moléculas que son trascendentales para el organismo vivo. En este caso, no solamente pensemos en células humanas, sino también hablemos a nivel de las células de las procariotas, a nivel de los virus también. Y esas moléculas son principalmente tres tipos. Son las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos. Pero cuando uno dice, ¿qué son los ácidos nucleicos? Pues, ¿o qué son las proteínas? Las proteínas son polímeros de aminoácidos, están conformados de la unión de aminoácidos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, son los ladrillos que constituyen la estructura del ADN, por ejemplo. Y los azúcares, pues son los que constituyen los polisacáridos. Entonces, proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos, pues son la base de la biología molecular para comprender esa dinámica de la transmisión de la información genética y comprender cómo a nivel celular y molecular se dan esas interacciones para que se pueda originar o se pueda dar la transmisión de la información genética. Y ya les había comentado que en el año 1953, pues es uno de los hitos históricos más importantes dentro de lo que es la genética y la biología molecular. Y es el aporte de Watson y Crick a través de la determinación de la estructura del ADN, para que de ahí en adelante pues se den todos los avances que hoy en día contiene todo lo que es la biología molecular. ¿Qué decía principalmente el modelo de Watson y Crick? Este modelo demostraba que la molécula del ADN podía llevar información acerca de la síntesis de proteínas y a la vez podía servir como un modelo para su propia replicación. Propusieron el modelo de la molécula de ADN con una muy buena explicación. Ya los científicos sabían bastante en ese momento acerca de las propiedades físicas y químicas del ADN, porque antecedieron a Watson y Crick una serie de investigadores que habían hecho sus aportes en su momento, y ellos integraron toda la información que tenían, producto de su investigación, sumado a esto todo lo que ellos ya habían recabado de información previa de los investigadores. Integraron toda esa información
y propusieron el modelo para esta molécula, constituyendo así un modelo que indicaba que hay, por ejemplo, dentro de la estructura del ADN, que hay 10 pares de bases en cada vuelta de la cadena, tiene un ancho constante y preciso esa molécula. Las secuencias de bases en una hilera de la cadena son complementarias. Si una cadena tiene la siguiente secuencia, por ejemplo, va en sentido 3' a 5', y por ejemplo es adenina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, pues entonces la otra cadena, que es la complementaria, está en sentido 5' a 3', pero además las secuencias son totalmente opuestas a las mismas, ¿no? Entonces aquí si hay una adenina, pues enfrente hay una timina. Si aquí hay una guanina, enfrente tiene ahora una citosina. Y estas son justamente las cadenas de las cuales estamos hablando, ¿ya? Entonces, esto vamos a ver. Cuando hablamos de ADN como una molécula importante dentro de lo que es el estudio de la biología molecular, nos tenemos que referir a los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos son principalmente de dos tipos y están presentes tanto en bacterias, en virus, en otro tipo de organismos, ya sean vegetales, parásitos, hongos, etc. Todos ellos contienen un material genético. Ahora, ese material genético, ¿no?, que van a contener esas diferentes células, o van a ser, por ejemplo, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, o también será el ácido ribonucleico, también llamado AR. Cuando hablamos de SARS-CoV-2, un virus que nos está generando muchos problemas de salud actualmente, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, la molécula que contiene como componente de información genética del virus es una molécula de ARN, ¿no? Y es algo muy particular porque esta molécula, al igual que el ADN, pues son moléculas que tienen que replicarse, ¿no? Eso para transmitir la información genética de una generación a otra. Pero algo muy particular que ocurre con el ARN es que esa enzimática que requiere para que se dé la replicación comete errores. Es como que esa maquinaria es algo torpe y genera errores. Producto de esos errores en la replicación, ¿no?, se indica que esos errores son los que son responsables de la generación de mutaciones. Y esas mutaciones, también les voy a hablar algo más adelante, son las que generan el término variantes genéticas. Y esas variantes son las que son responsables de que ahora tengamos, por ejemplo, la variante Delta, la variante la Omicron, bueno, la variante africana, en un momento se habló de brasileña, P1, y bueno, después fueron cambiándose por las letras del alfabeto griego, que en su momento lo vamos a discutir. Pero hablamos de que son responsables de esta generación de variantes, alteraciones a nivel de los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos están presentes en todas las células, como lo habíamos indicado anteriormente. Su función biológica no quedó plenamente demostrada hasta que Avery y sus colaboradores demostraron en el año 1944 que el ADN era la molécula portadora de la información genética. Los ácidos nucleicos, ya habíamos mencionado en una diapositiva anterior, son polímeros lineales, es decir, es la unión de varias moléculas, ¿no? En este caso, esa molécula conocida con el nombre de monómero, y corresponde a una estructura muy particular conocida con el nombre de nucleótido. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a ver, ¿sí?, qué es un nucleótido. Un nucleótido es una estructura química fundamental de los ácidos nucleicos como parte estructural y está constituido principalmente de una base nitrogenada, fíjense, es esta parte, todo este es el nucleótido, ¿ya? Esta parte corresponde a la base nitrogenada. Dice un azúcar, acá está el azúcar, ¿ya? Y una molécula de ácido fosfórico. Aquí está la molécula de ácido fosfórico. La unión de esas tres moléculas hacen o constituyen un nucleótido. Ahora, dentro de la estructura de un nucleótido, la base nitrogenada puede ir cambiando. Cuando la base nitrogenada, por ejemplo, corresponde a esta estructura molecular, se denomina citosina.
Pero si la base nitrogenada es esta estructura, que corresponde a la guanina. Y esta otra será la que va a ser que corresponda a la adenina y a la timina. Entonces, todas estas bases nitrogenadas son parte de la estructura de un nucleótido, pero dentro de la composición de la molécula del ADN. Y la molécula, en este caso del ARN, que es el otro tipo de ácido nucleico, tiene prácticamente lo mismo, es decir, tiene citosina, guanina, adenina, pero ya no tiene timina y cambia la timina por uracilo. Entonces, este uracilo es la base del ARN. En relación al grupo fosfato no existe ningún cambio, este sigue permaneciendo intacto tanto en el caso del ADN como en el ARN, pero en el azúcar también existe otro cambio. Y ese azúcar va a ser diferente. Cuando hablamos del ADN, este azúcar tiene una particularidad. Este grupo OH en el carbono 2 de esta pentosa cambia, ¿ya? Cambia y sucede que al cambiar ha perdido ese oxígeno. Por eso se llama desoxirribosa. Pero cuando no cambia este OH, se mantiene intacto, este es el azúcar de la ribosa. Y este azúcar cuando pierde el oxígeno se llama desoxirribosa y es parte estructural como azúcar del ADN. Pero el azúcar normal, que no ha sufrido ninguna pérdida, es parte estructural como azúcar de la molécula del ARN. Entonces aquí ustedes pueden comprender cuáles son las diferencias moleculares a nivel del ADN y del ARN. ¿Sí? Bien, cuando hablamos ya de la estructura del ADN y del ARN, ¿sí? Vamos a poder ver que la molécula del ADN es una molécula doble cadena. Es una doble hélice. Tiene una cadena que es complementaria a la otra. Y, por ejemplo, esta cadena donde tiene una guanina se complementa con la cadena del frente y hay una unión con la citosina. Si al lado, por ejemplo, tenemos una citosina, esta siempre se va a unir con una guanina. Y así vamos a ir viendo la estructura del ADN. Sin embargo, cuando vemos la estructura del ácido ribonucleico, el ARN, este ARN no es una doble cadena, es una simple cadena. Y la diferencia principal es que en vez de que tenga una timina, ya tiene un uracilo. La citosina sigue siendo la misma que del ADN, la guanina también, la adenina es la misma, pero el uracilo está en el ARN y en el ADN está la timina. Esa es la única diferencia estructural. Además de que está conformada en una doble hélice la molécula del ADN y en una simple cadena la molécula del ARN. La unión entre bases del ADN, les decía, en esa molécula, se da siempre de manera complementaria entre una guanina y una citosina, a través de la unión o la formación de 3 puentes de hidrógeno y una timina con una adenina a través de la conformación de 2 puentes de hidrógeno. Y eso lo podemos ver, digamos, de una manera mucho más gráfica en esta estructura, ¿no? Una doble cadena. Entonces, esta cadena de ADN es complementaria a la otra, respetando la unión, las reglas, donde una citosina siempre se une con una guanina. Y estos son los puentes de hidrógeno. ¿Qué de particular ven ustedes en estos puentes de hidrógeno? Las uniones citosina-guanina poseen 3 puentes de hidrógeno, son más fuertes en comparación con la unión que ocurre entre la timina y la adenina a través de 2 puentes de hidrógeno que son más débiles en relación a la otra unión. ¿Sí? Ahí vemos de otra forma lo que estoy explicando y aquí, por ejemplo, vamos a poder comprender un poco cómo esto se va haciendo mucho más complejo en la conformación de la molécula doble hélice, que no es nada más que la conformación o la unión de esos nucleótidos respetando esa regla que yo les he dicho. ¿Sí? Dicho de otra manera, ahí está, ¿no? Si uno quisiera esquematizar esto ya de una manera mucho más exquisita, pues tendríamos que hacerlo así, pero generalmente no. Siempre estamos acostumbrados a hacer la estructura de una molécula de ADN así, ¿no? Doble hebra.
pero molecularmente deberíamos hacerla así, pero nadie la hace. Esto es importante para comprender cuál es la estructura química del ADN y quede claro que hay cierto tipo de uniones que son responsables de la unión entre las cadenas de las moléculas de ADN. Bien. Hablamos un poco ahora, haciendo una introducción muy rápida de lo que es la biología molecular, basada básicamente en lo que nos interesa ahora. El material genético como herramienta de investigación y diagnóstico molecular. Esas dos moléculas de las que hemos estado hablando en estos minutos, ADN y ARN, pues son la base del diagnóstico molecular que actualmente se está haciendo. Y en Bolivia, como que hemos tenido que forzarnos a meternos en algo que no se estaba haciendo, que es una biología molecular basada en lo que es, por ejemplo, técnicas de biología molecular para hacer la detección de agentes causales de enfermedades infecciosas, tal es el caso del virus del SARS-CoV-2. Pues eso de PCR, como se conoce la técnica, pues eso ya se hacía hace muchos años atrás. Yo recuerdo que empecé a trabajar con PCR hace 11 años, más o menos, cuando empecé a trabajar en el laboratorio donde actualmente estoy. Y cuando hace 20 años, cuando yo trabajaba en un laboratorio, pues hablar de PCR pues era algo que se pensaba que solamente se hacía en otros países, cuando no era así. El contexto actual que estamos atravesando nos hace pensar que existe una necesidad de hacer un cambio en lo que es el enfoque del diagnóstico convencional a entrar a uno nuevo por necesidad y por muchas características que tiene, que es el diagnóstico molecular. Entonces, esto de la PCR ya hace tiempo se estaba manejando en muchos países y nosotros nos hemos visto obligados porque la técnica de diagnóstico considerada gold estándar para el diagnóstico de SARS-CoV-2, pues es la PCR. Tanto bacterias, para tanto su investigación como para, por ejemplo, detectarlas, pues se recurre a técnicas de biología molecular, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de bacterias, podemos referir el hecho de que en las bacterias existe material genético. ¿Y qué material genético está presente en las bacterias? Está el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Pero es un material genético más sencillo, ¿no? Vean ustedes, es un ADN circular, expuesto, no está dentro de una estructura como la que conocemos en las células eucariotas, ¿no? Es una célula o es un material genético que está dentro de una envoltura como es el núcleo. Aquí no hay núcleo, una bacteria no posee un núcleo. El ADN está muy expuesto y su ADN es más pequeño y su ADN es tiene una particularidad circular, ¿no? Entonces, no tiene membrana nuclear, algo muy importante. Los genes bacterianos son haploides y presentan un único cromosoma, ahí está, constituido por una molécula circular de ADN. Y además es doble cadena, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el cromosoma de la E. coli llegaría a tener, si lográsemos medir su material genético, un tamaño de 1.35 milímetros. Muchas bacterias, además de tener su propio material genético, poseen genes adicionales, como por ejemplo los plásmidos, ¿no? Responsables de generar resistencia, por ejemplo, antibióticos. O también algunas bacterias poseen unos elementos genéticos móviles, como por ejemplo los conocidos transposones. Entonces, cuando hablamos de que, por ejemplo, una bacteria se vuelve resistente a un antibiótico, el responsable de generar esa resistencia, pues son cambios que se dan a nivel del ADN. Entonces, ¿y yo cómo puedo conocer estos cambios? Haciendo técnicas de biología molecular, como por ejemplo la secuenciación, que me permite conocer si hay alteraciones a nivel del ADN, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo un diagnóstico rápido, eficiente, directo, en una bacteria, ¿no? A través de técnicas de biología molecular, como por ejemplo la hibridación de ácidos nucleicos, a través de la amplificación de ADN, pero todo basado en el análisis del material genético de esta bacteria. Cuando hablamos de virus, por ejemplo, ¿no?
sabemos que los virus, como es que lo que ahora nos está preocupando bastante, SARS-CoV-2, poseen también su propio material genético, ¿sí? Y cuando hablamos de virus, pues tenemos que un poquito conocer su estructura y sabemos que los virus se componen principalmente de dos o de tres partes. El material genético que porta la información hereditaria, que puede ser tanto ADN como ARN. Ojo, los virus pueden tener ya sea material genético que sea ADN y otros pueden tener ARN. En el caso de SARS-CoV-2 tiene ARN. Tiene una cubierta proteica, ¿sí?, que protege los genes, ¿no?, llamada cápside. Ahí está, esta es la estructura, ¿sí? Y en algunos casos también se puede encontrar una bicapa lipídica y proteínas que los rodean cuando se encuentran fuera de la célula, denominada envoltura vírica, ¿no? Entonces, más o menos se puede representar la estructura de un virus de esta manera. Estos son virus que tienen una envoltura y estos son virus que carecen de esa envoltura. Entonces, hablamos de que ese virus está bajo una forma desnuda, que también podría ser, ¿ya? El ácido nucleico en los virus, les decía, puede ser tanto ADN como ARN, ¿no? Y estar tanto abierto como cerrado y encontrarse en estado de hebra simple o hebra doble, ¿no? Puede ser ADN simple hebra, puede ser ADN doble hebra, o puede ser simple hebra en el caso de que el virus tenga básicamente ARN. Así, por ejemplo, el HPV, el virus del papiloma humano, posee material genético, pero es un ADN. ¿Y por qué hablo del HPV como algo importante? Se conoce actualmente que, por ejemplo, en el caso de un cáncer de cuello uterino, es fundamental la presencia del virus del papiloma humano. En el 99% de casos donde se ha detectado un cáncer de cuello uterino, se ha detectado el virus del papiloma humano. Por lo tanto, se asume de que es responsable de generar este problema y ser el causante del cáncer de cuello uterino. No significa que si uno tiene el virus del papiloma humano tenga cáncer. Tiene alta predisponibilidad, alto riesgo de poseer más adelante o de desarrollar un cáncer de cuello uterino, ¿no? Por eso es que hoy en día las técnicas de biología molecular también están abocadas a hacer diagnóstico en algunos virus donde las técnicas convencionales pues no se pueden aplicar. No sé, alguien me dirá si hay alguna prueba de ELISA o habrá una prueba directa o se podrá ver al HPV en una muestra para hacer diagnóstico del HPV. No hay. Ahí sí o sí se tiene que hacer nomás una prueba de biología molecular. Así, por ejemplo, también el virus de la hepatitis B es un virus que posee ADN como material genético. Y si hablamos del ARN, pues ejemplos de virus que poseen ARN tenemos ahí, al más importante por todo lo que nos está complicando actualmente, SARS-CoV-2, hepatitis C, VIH, etcétera. Hay varios otros virus, ¿no? Pero ¿qué es lo importante de esto? Que ustedes comprendan que existen virus que poseen ARN como virus que poseen material genético consistente en ADN. Ya habíamos hablado de esto de la estructura del virus, no voy a ser redundante, así que esto vamos a pasar, ¿ya? Y ahí les pongo algunas imágenes de algunos virus, ¿no?, que tienen algunas características algo interesantes del libro, pero son los modelos que se han planteado. Y bueno, ahí también vemos a los bacteriófagos, ¿no?, que son estructuras que pueden ser capaces de infectar bacterias y generar también cambios genéticos evolutivos o darle ciertas características a las bacterias. Cuando hablamos ahora, hemos hablado de virus, hablamos ahora de células eucariotas. Y de células eucariotas, creo que lo más importante es hablar de las células humanas. Cuando hablamos de células humanas, y nuestro enfoque es básicamente la estructura del material genético, pues hablamos de que el ADN en los seres humanos es primordial, importante, porque codifica toda la información genética para un individuo. Y existe un sinfín de enfermedades, ¿no?, genéticas, como su nombre lo dice, pues que tienen una raíz a nivel de ADN. Entonces se considera que el ADN es el responsable
¿no? En absoluto, de un sinfín de enfermedades genéticas que generan problemas en la salud de los seres humanos. Y las enfermedades genéticas en seres humanos no solamente son problemas en los niños, ¿no? Uno diría, sí, las enfermedades genéticas son básicamente problemas de salud en niños. No, también en adultos. La diabetes, por ejemplo, Alzheimer, por ejemplo, la hipertensión arterial, por ejemplo, los diferentes problemas que tenemos, como son casos diferentes de cáncer, ¿no? Son alteraciones netamente genéticas. Cáncer, hablamos de que el cáncer de cuello uterino es algo que nos preocupa a todos. Hay mucha gente que tiene este problema y que son enfermedades terminales, cáncer de colon, cáncer de mama. Y todos los cánceres hoy en día, pues se sabe que la raíz de aquello son alteraciones netamente de tipo genético. Por lo tanto, el hacer el diagnóstico de un cáncer no básicamente es hacer un estudio de biopsia. Hoy en día, y de eso también vamos a hablar, existen ya estrategias de pruebas de ADN para predecir los riesgos de cáncer de un individuo. Más aún cuando hablamos de que tenemos antecedentes familiares en personas que conocemos que han tenido problemas de cáncer y que al saber que son problemas a nivel genético, pues entendemos que también puede haber un riesgo de herencia y que los individuos que son hijos de personas que han tenido cáncer, pues tienen un alto riesgo de padecer dicha enfermedad. Eso también lo vamos a hablar. Cuando hablamos del genoma humano, pues aquí sí que es mucho más complejo que hablar del genoma de una bacteria o de un virus por la cantidad de información genética que tenemos, ¿no? El genoma humano está resumido en el ADN, y el ADN, ustedes saben que a nivel de las células humanas, en este caso células eucariotas, está organizado en una estructura al interior de la célula como es el núcleo. Y dentro del núcleo, pues encontramos al ADN súper organizado bajo la estructura de cromosomas. No es al igual que en las bacterias, el ADN humano que está ahí disperso, difuso, expuesto, no. Es la información genética patrimonio de la célula, porque contiene toda la información genética responsable de llevar toda la información para que la célula pueda vivir y pueda transmitir su información genética a las células hijas. ¿Y de qué encontramos dentro de los cromosomas? Pues empezamos a desarrollar los cromosomas y vamos a encontrar recién a la estructura de la molécula del ADN. Y dentro de las estructuras de esta molécula de ADN vamos a encontrar lugares, sectores, regiones que se denominan genes. Esos genes son fragmentos de ADN que son capaces de codificar la información genética para expresarlo bajo la forma de proteínas, ya sean proteínas estructurales o ya sean proteínas funcionales, como son el caso de las enzimas, por ejemplo. Cualquier alteración en los genes pues, puede generar que esa proteína sea diferente, ya no sea la misma, ya no tenga la función y se produzca una determinada enfermedad, por ejemplo. Y eso condicione, por ejemplo, un cáncer que podría ser, ¿no? Entonces, es algo mucho más complejo. El genoma eucariota, en el caso del ser humano, sabemos que hay más de un cromosoma lineal, están separados por una membrana nuclear del citoplasma, generalmente, y eso ocurre normalmente, somos diploides, tenemos dos juegos de cromosomas, a eso se refiere, uno proviene del papá y otro de la mamá. Tiene mucho más ADN no codificante, y esto también les voy a hablar, yo creo que en la última charla, porque si bien hay una gran cantidad de ADN no codificante, es decir, que no tiene la capacidad de llevar información genética, pero ese ADN no codificante tiene una gran utilidad, por ejemplo, en el campo forense, porque nos genera la base de la variabilidad humana y eso nos genera la posibilidad de usar marcadores genéticos como marcadores de identificación, que son diferentes entre un sujeto y otro. Por más hermano o hermana que sea, hay diferencias genéticas.
El ADN como tal está presente dentro de lo que es la estructura de los cromosomas, es decir, en el núcleo, y se conoce como el ADN cromosómico. Y algo curioso también, no sé si muchos sabían, a nivel de la célula humana existen unas organelas que se llaman mitocondrias. Y esas mitocondrias poseen su propio ADN, se llama el ADN mitocondrial, que tiene bastante utilidad dentro de lo que es el diagnóstico de muchas enfermedades metabólicas, porque sabemos que la mitocondria está relacionada con procesos netamente de orden metabólico, pero también en la actualidad se utiliza como una herramienta de identificación humana en temas forenses, con ciertas particularidades por sus características, lo vamos a ver. Esto en el caso de la célula humana, y en los vegetales no existen mitocondrias, pero sí existen otras estructuras de similar función, los cloroplastos, que también poseen su propio ADN, al margen que tenga esa célula vegetal su ADN cromosómico. Bueno, esta imagen un poquito nos refleja la organización del ADN, ¿no? En una célula humana, a nivel del núcleo, se encuentra el ADN organizado bajo la forma de cromosomas. Este es el genoma humano. Ese genoma humano, o esos cromosomas, y ya hablando un poco más en detalle, se pueden ir disgregando y vamos a generar una estructura que es la base de la estructura del ADN, y son la secuencia de los nucleótidos. Y aquí encontramos ya algunas regiones que tienen la capacidad de codificación, y eso se llama genes, ¿no? Y también entre los genes, por ejemplo, estas regiones de color verde, están esos genes separados por regiones que no son codificantes, llamadas regiones intergénicas, que sirven básicamente para organizar el ADN y también para generar la base de la variabilidad genética, la base de lo que conocemos como evolución, ¿no? Entonces, esa variabilidad genética con el tiempo es responsable de lo que se conoce como evolución. A nivel de la célula humana, al conocer la estructura genética, también hablamos ya de un término que se llama cariotipo. Y cuando hablamos de cariotipo, el término cariotipo tiene dos acepciones, básicamente. Por un lado, define lo que es la dotación, es decir, la composición cromosómica de un individuo o organismo, es decir, de qué está compuesto genéticamente, eso nos está diciendo el cariotipo. Y por otro lado, también se utiliza para referirse a una técnica utilizada en el diagnóstico clínico, ¿no? Alguna vez les ha debido llegar una solicitud. Solicito cariotipo. Entonces, solicito cariotipo. Requiero análisis o requiero la prueba de cariotipo. Bueno, y básicamente, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Que hagamos una prueba en el laboratorio mediante la cual vamos a analizar los cromosomas a partir de una muestra biológica y vamos a ver si esos cromosomas están bien o están mal, estructuralmente hablando, pero de una manera muy macro, general. Es decir, vamos a ver esto. Vean ustedes. Este es el cariotipo de un individuo masculino y este es el cariotipo de un individuo de sexo femenino. Entonces, esto nos va a dar como que una radiografía general, a grosso modo, de ver si hay algunas alteraciones grandes a nivel de los cromosomas. Y aquí entramos dentro de lo que son las pruebas, por ejemplo, de las trisomías. Síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Klinefelter, síndrome de Pateau, en fin, una serie de síndromes que están basados en el análisis de cierto tipo de cromosomas, que también lo vamos a más adelante, ¿ya? Algunas técnicas y algunas pruebas que actualmente se hacen, ¿ya? Aquí lo más importante que podemos destacar es que es un panorama general que nos va a dar la prueba, para ver la composición estructural básica de lo que es los cromosomas en un varón o en una mujer. Y también vamos a poder diferenciar a estos cromosomas, que son los cromosomas sexuales. En el caso de los varones, sabemos que los cromosomas sexuales están compuestos por un cromosoma X y un cromosoma Y. Y en el caso de las mujeres, ambos cromosomas son cromosoma X. Estos cromosomas, por lo tanto, se llaman cromosomas sexuales, y del número 1 al número 22, en ambos casos se llaman cromosomas autosómicos. Cuando hablamos de investigación en biología molecular, pues hoy en día, de hacer cosas como hizo Mendel con guisantes, hemos llegado a hacer
estudios a nivel del ADN, básicamente, porque es la raíz de lo que va a generar una serie de información necesaria, hacer secuenciación, ¿no? Y las técnicas de secuenciación, pues hoy en día nos están permitiendo conocer y entender la estructura del ADN, ya sea para ver cómo evoluciona, cómo interacciona, cómo muta y todo aquello, ¿sí? Existe actualmente un nuevo enfoque en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, ¿no? Hablemos de la detección de enfermedades, Shigella, Mycobacterium tuberculosis, como es el agente causal de la tuberculosis, o los mismos virus, ¿no? Diagnosticar, por ejemplo, virus SARS-CoV-2, diagnosticar influenza, por ejemplo. Hoy en día es trascendental por lo que estamos atravesando. Ustedes han debido escuchar de flurona, ¿no? Entonces, es una coinfección entre lo que es SARS-CoV-2 y los virus de la influenza. Entonces, qué importante es saber si este individuo que tiene una clínica muy particular y sospechamos de que sea COVID-19 o que de pronto sea una influenza, una gripe, pero ¿quién nos va a decir realmente cuál es el agente infeccioso que está en ese individuo? Una prueba molecular, ¿no? Yo trabajo en un laboratorio donde, por ejemplo, mucha gente o muchos médicos tienen una sospecha, pero hay muchos riesgos de hacer un tratamiento con medicamentos si no tienen confirmado frente a quién están peleando. Y hacer pruebas moleculares, pues, son la solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo sepa que no había sido SARS-CoV-2, sin embargo, había sido una influenza A o una influenza B, pues me cambia totalmente el enfoque médico que voy a hacer frente a este paciente, ¿no? O de pronto tuberculosis, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad, por ejemplo, de una baciloscopía frente a la PCR, ¿no? La baciloscopía necesitará 10.000 bacilos por ml de muestra. Si tengo menos carga bacilar, pues mi resultado de la baciloscopía va a ser negativa. Sin embargo, el médico insiste en que es una tuberculosis porque la clínica lo dice, pero no tiene cómo corroborarlo. Y de pronto la opción siguiente es hacer un cultivo. Mejoramos la sensibilidad con unos 1.000 bacilos por ml de muestra, pero hay un problema, es el tiempo. Pero ahí tenemos una PCR. Una PCR puede estar en 8 horas de Mycobacterium tuberculosis con una sensibilidad y una especificidad muy alta. Entonces se traduce en una forma de hacer un diagnóstico mucho más eficiente. Entonces, de tener esas opciones a través de lo que son las técnicas convencionales, no voy a descartar ni tampoco estoy desmereciendo, sino más bien es sumarle a esas pruebas, complementar con biología molecular y darle mucha más herramienta al médico para que pueda hacer un diagnóstico mucho más convincente, ¿no? Entonces, de tener un enfoque clínico con técnicas convencionales, hoy en día tenemos que pensar en que tenemos que conjuncionar ese conocimiento y ese aporte científico a través de lo que es, por ejemplo, la secuenciación, para conocer cuáles son las características genéticas de estos agentes infecciosos. Y, por ejemplo, la secuenciación, lo vamos a ver más adelante, me va a permitir establecer estrategias de diagnóstico molecular, por ejemplo, basadas en PCR, porque voy a poder conocer las estructuras de los genomas de esos agentes infecciosos. O de pronto ver variabilidad genética, ¿no? Hoy en día hay muchos países que están haciendo seguimiento de sus variantes genéticas de SARS-CoV-2 para determinar cuáles son las variantes que están presentes en determinados grupos poblacionales y entender por qué, por ejemplo, un paciente se está complicando o no está reaccionando de la mejor manera frente a tratamientos que de pronto son protocolos ya estandarizados. Y en base a esa información de la secuenciación, pues aplicar un diagnóstico como es el basado en la PCR, que lo más correcto es decir para el caso de los virus RT-PCR, ¿no? Entonces a esto nos referimos cuando hablamos de diagnóstico molecular. Pero ustedes vean, no es que ha aparecido todo, sino que hemos ido desde acá, hemos ido conociendo estructuras genéticas, secuenciando
y aplicando esa información para finalmente tener esto, ¿no? Bien, eso es en relación a lo que es biología molecular enfocada a lo que es diagnóstico e investigación. Hoy en día se habla bastante de biotecnología, ¿no? Y cuando hablamos de biotecnología, voy a hacer una introducción muy rápida para no cansarlos bastante. Cuando hablamos de biotecnología, pues uno dice, bueno, biotecnología, y es algo que de pronto piensa que no está a su alcance. Y de pronto nosotros somos consumidores de productos que han nacido gracias a la biotecnología. Y eso está en nuestra vida cotidiana y eso lo vamos a ver ahora. Cuando queremos definir qué es biotecnología, vamos a referirnos al hecho de que la biotecnología agrupa todo un conjunto de técnicas, procesos y métodos que utilizan organismos vivos, como por ejemplo bacterias, hongos y virus, partes de ellos también, o sistemas biológicos derivados de los mismos. Esto con la finalidad de generar y mejorar bienes y procesos que sean de interés para el ser humano. Si les preguntase a alguno de ustedes qué es biotecnología para cada uno, y de pronto estoy seguro que si sumamos conceptos o las ideas que tengan, voy a poder encontrar esto, en resumen, ¿no? ¿Alguna vez han consumido un tomate, Flapsat, por ejemplo? Son esos tomates ya modificados genéticamente. Y uno cuando va al supermercado, cuando ve un producto, y ya no son los mismos tomates que antes consumíamos de niños, ¿no? Ahora son diferentes, son más grandes, son más rojos, son más duros, son más, duran más. Entonces, ya no son los originales. Tienen información genética diferente a lo que comúnmente era, a lo original. Por ejemplo, ¿te han tratado con anticuerpos monoclonales? ¿Has recibido tejido cultivado a partir de células madre embrionarias? ¿Has visto un ratón knockout? ¿Te has vacunado alguna vez de la gripe? Seguro que sí, ahora más que nunca, ¿no? Vacunas recombinantes, ¿no? ¿Conoces a alguien con diabetes que necesite inyecciones de insulina? Esa insulina que ellos inyectan, pues son producto de biotecnología. ¿Te has hecho alguna vez alguna prueba de embarazo? Eso es biotecnología. ¿Has tomado alguna vez un antibiótico? Pues los antibióticos se generan por biotecnología. ¿Has bebido alguna vez un vaso de vino? El vino se obtiene por técnicas de biotecnología. El queso, el pan. Y aunque hayas vivido alguna de las primeras situaciones, al menos las últimas deberían resultarte familiares. Si es así, pues has visto los beneficios de la biotecnología. Y cuando hablamos de biotecnología, hablamos de ingeniería genética. Y cuando hablamos de ingeniería genética, entendemos que la ingeniería genética es una técnica que consiste en la introducción de genes en el genoma de un individuo que carece de aquello. Por ejemplo, tenemos a esta célula, ¿no? Sacamos de esta célula el material genético, el ADN, pero además tenemos un ADN que nos interesa introducirlo en este nuevo ADN porque queremos darle una propiedad diferente a esta célula. Entonces, estos dos ADN se pueden combinar, se pueden hibridar y vean, ya tenemos un ADN, ya no es original, ¿no? Posee algo del original y algo nuevo. A eso se conoce como ADN recombinante. Se realiza a través de enzimas de restricción que son capaces de cortar el ADN en puntos concretos, se cortan ambos y se unen. La ingeniería genética incluye un conjunto de técnicas biotecnológicas entre las que se destacan, por ejemplo, como tal, la tecnología del ADN recombinante, la secuenciación del ADN y la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, estas técnicas pues, son la base de la ingeniería genética para tener lo que hoy en día es como la biotecnología. ¿Qué es la tecnología del ADN recombinante? Ya estamos acabando, ya las últimas diapositivas. El término ADN recombinante pues hace referencia a la creación de nuevas combinaciones de segmentos o de moléculas de ADN que no se encuentran juntas de manera natural. Por ejemplo, que tengo un fragmento de ADN que me interesa porque tienes de pronto una propiedad que le va a dar cierta calidad a ese producto. Aquí yo tengo un vector de clonación que me va a permitir incrustar ese ADN en la célula que me interesa que lo tenga,
y aquí tengo ese ADN recombinante. La tecnología del ADN recombinante utiliza técnicas que provienen de la bioquímica de los ácidos nucleicos, unidas a metodologías genéricas desarrolladas originalmente para la investigación de bacterias y también de los virus. Cuando hablamos de ADN recombinante, nos estamos refiriendo a una tecnología de ADN que en realidad es un conjunto de técnicas que nos van a permitir, por ejemplo, aislar un gen, ya sea con enzimas de restricción de un organismo, para su posterior manipulación y además la inserción en otro que sea diferente. De ese modo podemos hacer que un organismo, ya sea animal, vegetal, una bacteria o un hongo o un virus, produzcan cierto tipo de estructuras, como en el caso de una proteína, que sea totalmente extraña. Lo que no hacía antes, pues ahora lo puede hacer. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Por ejemplo, en investigación y en medicina, producción a gran escala de proteínas de utilidad médica, vacunas, por ejemplo, animales transgénicos, le damos ciertas características a los animales para mejorar ciertas cualidades, calidad de carne mejor, calidad de mejor producción de leche, en algunas, por ejemplo, en las vacas, ¿no? Terapia génica, aquí ya entra una aplicación netamente médica, donde, por ejemplo, se encuentra una alteración genética y conociendo la alteración genética, nosotros podemos entrar en la célula y corregir ese error genético. Ya se han hecho bastantes experimentos, también vamos a hablar un poquito de aquello, pero se están validando todavía esto para que sea algo real y se pueda aplicar ya como una herramienta de tratamiento médico en seres humanos. Ya se tiene bastante avance en este tema de terapia génica, pero los protocolos internacionales establecen que esto debe ser validado y actualmente se está trabajando en aquello. Aplicaciones industriales, eso hay que decir, y aplicaciones en agricultura, como por ejemplo la mejora genética de los cultivos o nuevos insecticidas naturales, ¿no? Que no sean tan agresivos y tan tóxicos y que a la final sean específicos para eliminar una plaga y no sea el individuo que al comer una verdura se está comiendo la verdura, pero además está ingiriendo el insecticida que puede ser letal o puede ser tóxico para nuestro organismo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que se tiene como producto del trabajo que se hace en biotecnología. Bien, esto es parte de la primera charla. No sé si tienen algunas preguntas